Me llamo Matilde Sánchez de la Cruz. Tengo 81 años y mi historia comenzó en Puebla, no en la gran ciudad de México, sino en un hogar humilde construido con barro y cubierto por un techo de paja. Mi infancia transcurrió entre campos de maíz y el polvo característico de la zona. A los 16 años, aún una muchacha, contraje matrimonio con un hombre al que apenas conocía. Mi familia consideró que era el camino correcto para una mujer como yo. Sin embargo, antes de llegar a ese momento crucial, a los 9 años, hace ya 7 años, me arrebataron los libros y me obligaron a trabajar en el campo. Nunca he podido olvidar aquel día, el día en que mi infancia llegó a su fin, y me vi forzada a cargar el peso de una vida que nunca elegí. Recuerdo vívidamente el instante. Estaba en la escuela, absorta en dibujar una flor con lápices de colores que había pedido prestados, cuando mi padre, con el rostro sombrío y un cinturón en la mano, irrumpió en el aula. Sin mediar palabra con el maestro, me ordenó: Matilde, levántate, ya no vas a estudiar. Las mujeres no necesitan eso. Las mujeres necesitan obedecer. Y así, sin más explicación que aquella brutalidad, me apartaron del único lugar donde encontraba la felicidad. Tras un llanto desgarrador que casi me dejó sin voz, nadie se preocupó por mí. Ese mismo día, me obligaron a cortar leña y a cargar pesados fardos de maíz sobre mis hombros. Mis pequeñas manos, acostumbradas a otros trabajos, se cubrieron de callos y mis dedos se amorataron. El sol implacable del campo me quemaba la piel, pero las palabras hirientes de mi padre calaron aún más hondo en mi corazón. Repitió una y otra vez: eres una inútil, Matilde. Esas palabras se clavaron como heridas invisibles, cicatrices profundas que me acompañarían durante décadas sin encontrar alivio. Mi madre, una mujer de semblante sereno, nunca me defendió, pero también cargaba con su propio dolor. A veces, en la quietud de la madrugada, la escuchaba sollozar. Ella repetía que esa era la cruda realidad para las mujeres pobres del campo. Pero yo, en mi interior, me negaba a aceptarlo. Algo en mi pecho gritaba, aunque aún no entendía qué era exactamente. Quizás fue el germen de una esperanza silenciosa. Crecí escuchando una y otra vez que no valía nada, que mi único propósito era deservar, acarrear agua y cocinar para los demás. Nadie se preocupó por mis aspiraciones, mis anhelos, y a pesar de ello, en mi interior, visualizaba un mundo distinto. En la soledad del campo a menudo fingía ser maestro, instruyendo a las gallinas a trazar letras en la tierra con ramitas. Este era mi secreto, mi santuario, la manera de preservar una parte esencial de mí, inmune a cualquier agresión. Esta es la historia de mi vida, una existencia marcada por la adversidad, pero con la esperanza de motivar a otras mujeres a transformar sus circunstancias. Te solicito un favor: contribuye a difundir mi relato. Suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y escribe un comentario indicando desde dónde lo escuchas. Leer cada uno de ellos me llenará de alegría. Acompáñame ahora, porque aquí es donde todo comienza. La primera semana sin escuela resultó ser un impacto más severo de lo que un niño podría soportar. Me despertaba y por instinto tomaba mi cuaderno, hasta que la memoria me golpeaba: ya no me pertenecía. Mi padre lo destrozó frente a mí, como si con ello quebrantara la poca dignidad que aún conservaba. Con una voz llena de autoridad me sentenció: ahora vas a aprender lo que significa ser una mujer de verdad. En ese momento, no entendía el significado de aquellas palabras, pero la vida se encargó de enseñármelo de la manera más dura. Cada día, incluso antes de que los primeros rayos del sol iluminaran el horizonte, ya estaba en pie. Mi labor consistía en adentrarme en el bosque, recoger pesada leña y posteriormente, asistir a mi madre en la preparación del desayuno para los hombres que se dirigían a trabajar en los campos. Transportaba sobre mis hombros fardos de leña que superaban mi propia estatura, sintiendo en cada paso la amenaza de que mis huesos cedieran. Sin embargo, cualquier queja era recibida con una severa reprimenda o, en el peor de los casos, con una paliza. Mi padre, con voz firme, solía decir que necesitaba fortalecer mi espíritu. La única compañía que hallaba en mi soledad era una gallina a la que simbólicamente llamé Libertad.
Me seguía fielmente por los campos, y a ella le confiaba mis secretos, como si fuera mi única confidente y maestra. Le narraba mis sueños, repetía las letras que aún recordaba de mis clases, aferrándome a ese conocimiento como un tesoro, la única forma de mantener encendida la llama de aquel mundo que me habían arrebatado. Mi padre, entre risas burlonas, me tachaba de loco, pero prefería esa locura a la insensibilidad que veía en él. Las otras niñas del pueblo también abandonaron la escuela a temprana edad, pero para mí la experiencia se sentía distinta. La maestra, con quien sentía una conexión especial, me había elogiado por mi inteligencia, e incluso me obsequió un libro en secreto. Durante meses atesoré ese libro, escondiéndolo cuidadosamente y leyéndolo a escondidas en las noches iluminadas por la luna. Era un libro modesto de cuentos populares mexicanos, pero para mí significaba poseer el mundo entero. Un día mi padre descubrió el libro y, en un acto que me destrozó, lo arrojó al fuego. Sentí como si el fuego consumiera mi propia alma. Con el paso del tiempo dejé de llorar, no porque el dolor disminuyera, sino porque aprendí a reprimir las lágrimas, a tragarlas como quien se traga una piedra. Me convertí en un niño taciturno, siempre vigilante, temiendo cometer errores. La alegría se había transformado en algo peligroso, la risa, en una amenaza. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, esa voz persistía, aunque tenue y vacilante, aún latente. Era la voz que repetía: Matilde, algún día escaparás de esto, algún día serás libre. Y fue en medio de ese silencio opresivo que aprendí a sobrevivir. Cada amanecer se convertía en una dura lucha para sobrevivir al hambre voraz, al gélido frío y a la abrumadora tristeza. Sin embargo, lo que más laceraba mi alma era la soledad, la ausencia de alguien con quien compartir el peso de mis días, solo el consuelo silencioso de mi pollo y la compañía de mis propios pensamientos. Pero un día, la monotonía se rompió. Una mujer llegó a nuestro pueblo, y en ella vislumbré la primera chispa de esperanza que iluminaría mi existencia. Era una tarde abrasadora cuando la vi, con una falda roja que danzaba con el viento y unos ojos que parecían guardar secretos milenarios. Se llamaba Doña Clara, y venía de una gran ciudad llamada Veracruz. Aunque su llegada se debía a cuidar a una tía enferma, pronto su presencia fue tema de conversación en el pueblo, no por maledicencia, sino por la natural curiosidad que despertaba. Ella era diferente, su voz resonaba con firmeza, nunca agachaba la mirada ante los hombres y siempre llevaba un libro bajo el brazo. La observé pasar por el polvoriento camino de tierra, completamente fascinado. Un día, reuní todo mi valor y le pregunté si podría mostrarme lo que contenía aquel libro. Ella sonrió, se agachó hasta quedar a mi altura y con una voz amable, me preguntó: claro, niña, pero ¿sabes leer? Negué con la cabeza, inundado por la vergüenza. Ella, a diferencia de otros, no se burló de mí ni me menospreció. Él simplemente me sostuvo la mirada, me observó directamente a los ojos y me dijo con voz suave: eso podría cambiar, si así lo deseas. Fue entonces, justo en ese instante, que una chispa, una esperanza, se encendió en mi interior. Los días que siguieron, comencé a escabullirme y a esconderme, observando desde la reja de la casa donde se hospedaba Doña Clara. Ella me veía, pero fingía ignorarme hasta que un día, finalmente, me llamó y me entregó un trozo de papel con el abecedario escrito. Empecemos por aquí, me indicó. Fue como si el mundo, hasta entonces gris, recuperara su brillo y sus colores. Escondía cuidadosamente esos papeles entre mis ropas, y por las noches, a la luz de una vela que robaba a escondidas de la cocina, me dedicaba a estudiar. Mi madre, aunque no lo decía abiertamente, comprendía y, creo, me apoyaba en silencio. Aquel fue un periodo corto, pero intensamente significativo. Doña Clara permaneció en el pueblo solo 3 meses, pero en ese tiempo, me enseñó a leer palabras sencillas y a escribir mi propio nombre. Cuando llegó el momento de su partida, lloré desconsoladamente como si perdiera a una hermana. Antes de irse me regaló una pequeña libreta de tapa azul, y escribió en su interior: nunca dejes de aprender, Matilde. Guardé este cuaderno por más de 5 décadas.
La muerte de su dueño me entristeció profundamente, pero también me llenó de una renovada determinación. Comencé a transcribir meticulosamente todo lo que me cruzaba, anuncios, envoltorios, periódicos antiguos, y leía pausadamente, esforzándome por hacerlo lo mejor posible. Era mi forma de oponerme a la vida que querían obligarme a llevar. Aunque era solo una niña, sentía en mi interior el espíritu de una mujer que se negaba a desaparecer silenciosamente. Sin embargo, el destino no me permitió soñar por mucho tiempo. Al cumplir 13 años, mi vida dio un nuevo giro. Además de las tareas de la granja, tuve que aprender las obligaciones de una mujer: cocinar, lavar, cuidar a los hijos de otros. Mi madre repetía a menudo: el matrimonio llegará pronto, y añadía que a los hombres no les gustan las mujeres perezosas. Yo no quería casarme, quería estudiar, trabajar, viajar. Pero en mi mundo, desear era casi un pecado. A los 14 años, fui prometida a un joven del pueblo vecino, que tenía 19 años y nunca me dirigió una palabra amable. Mi padre lo consideraba un buen partido. Poseía una mula y 2 reses, y nada más. Mi destino, mi futuro dependían de esas 2 vacas. Lloré y supliqué por otra vida, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. A los 16 años contraje matrimonio, atemorizada y avergonzada. Era como ingresar a una prisión sin barrotes, un encierro del que no podía escapar. Mi esposo, al igual que mi padre, era un hombre austero, casi incapaz de sonreír. Pronto las humillaciones comenzaron, un condimento mal sazonado me valía regaños, la lentitud en obedecer, gritos. A veces su silencio me hería más que cualquier palabra. A pesar de todo, exhibía una sonrisa ante los demás, pues en aquellos tiempos, las mujeres debían aparentar que todo marchaba bien. La vergüenza superaba al dolor. A los 18 años di a luz a mi primer hijo, un momento de extrema confusión. Amaba a ese niño con toda mi alma, pero me sentía incapaz de criarlo en un mundo tan despiadado. Me hice la promesa de forjar para él una vida diferente, de ofrecerle todo aquello que a mí me habían negado. Pero ¿cómo lograrlo cuando apenas lograba mantener viva mi propia esperanza? Fue entonces, en ese instante preciso, cuando tomé el cuaderno azul, con su cubierta gastada y su tacto familiar, y comencé a plasmar en sus páginas la esencia de mi ser. Escribí sobre la monotonía de mis días, los miedos que me acechaban en la oscuridad de la noche, y los sueños que florecían en mi interior como brotes de esperanza. El cuaderno se convirtió en mi único refugio, un diario secreto, un espacio íntimo donde podía ser completamente auténtica, despojada de máscaras y juicios. A menudo escribía cartas a mi yo futuro con la esperanza de que algún día las leyera y se recordara a sí misma: Matilde, no te rindas, eres más fuerte de lo que crees. Aquellas palabras resonaron en mi corazón y me impulsaron a seguir adelante durante años, pero la vida, con su implacable rigor, no perdona a los que son frágiles. Y entonces llegó el momento más sombrío de mi juventud. A los 21 años, la muerte me arrebató a mi madre. Ella, víctima de una enfermedad desconocida, consumida por una fatiga persistente y una tristeza profunda, se apagaba lentamente. La atención médica era escasa y cuando finalmente recurrimos al curandero, ya era demasiado tarde. Murió en un día gris, con el cielo cubierto de nubes, mientras entrelazaba su mano con la mía. Antes de exhalar su último aliento, me susurró con dulzura: hija, no te conviertas en piedra como yo. Aún tienes tiempo. Aquellas palabras quedaron grabadas a fuego en mi memoria, como un tatuaje imborrable. Con su partida me sentí doblemente huérfana, sumida en un abismo de dolor y soledad. Tras la desaparición de mi única amiga, me hallé completamente sola, enfrentando la frialdad de mi esposo, la indiferencia de mi padre y la responsabilidad de mi hijo en brazos. Los días se volvieron una carga pesada. Me sentía como un simple utensilio, destinada a cocinar, servir y procrear. Sin embargo, a pesar de todo, una chispa de esperanza persistía en mi interior. Anhelaba un cambio, una forma distinta de vivir, pero me sentía perdida y sin saber cómo lograrlo. Sabía que no podía sucumbir.
Entonces comencé a vender pan casero de puerta en puerta. Me levantaba antes del amanecer, preparaba los hornos y salía con una canasta sobre la cabeza y mi hijo atado a mi espalda. Las mujeres me acogieron con amabilidad y algunas generosas me regalaron libros viejos. Los atesoré leyendo cada página con cuidado, aunque me tomara semanas descifrar cada palabra. La lectura se convirtió en mi acto de resistencia. A mi esposo le disgustaba mi afición por los libros, afirmando que las mujeres que leían se volvían rebeldes, y quizás tenía razón. Por dentro yo también me estaba transformando. Cada nueva palabra que aprendía era una cadena que se rompía, liberándome poco a poco. Comencé a instruir a mi hijo en la lectura desde que era muy pequeño, prometiéndole que no sufriría los mismos pesares que yo había vivido. Él tendría un futuro o una elección, yo una sensación de libertad. Pero la vida, cruelmente, me pondría a prueba de nuevo. A los 29 años, perdí a mi segundo hijo en un trágico accidente, cayó en un pozo seco mientras lavaba ropa en el río. Cuando lo encontré, era demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó. El dolor me consumió durante meses, y estuve a punto de abandonar todo. Fue el instante más oscuro de mi existencia, el abismo de mi alma. Y paradójicamente fue allí donde descubrí una fuerza que ignoraba poseer. Y es aquí donde todo cambió. Tras la muerte de mi hijo pasé días enteros recluida en casa. El silencio era tan denso que parecía gritar en mi interior. Lavé la ropa del bebé por última vez, como si con ella intentara purgar mis últimas esperanzas. Doblé cuidadosamente las prendas y las guardé en una caja de madera que escondí bajo la cama. Mi marido silencioso no derramó una lágrima, no pronunció una palabra. Él siguió adelante con su vida, actuando como si nada significativo hubiera ocurrido, y esa indiferencia me causó un profundo dolor. Anhelaba sentir ese sufrimiento, esa angustia, pero se me negaba esa posibilidad. En nuestra sociedad las mujeres no podían mostrar debilidad, no podían expresar sus emociones, pero yo sentía demasiado, y fue en la soledad del duelo donde hallé el primer indicio de valentía en mi interior. Decidí que debía hacer algo por mí misma, aunque fuera algo insignificante, pero necesitaba volver a sentir que vivía. Fue entonces cuando recordé el cuaderno azul que doña Clara me había regalado. Lo saqué del baúl y comencé a escribir diariamente. A veces solo una palabra. Otras frases completas escribía como quien sangra, como quien intenta recomponerse. Era mi forma de no enloquecer. Con cada página me repetía, sigues aquí, sigues siendo Matilde. Además empecé a caminar por los senderos del pueblo, observando la naturaleza, escuchando los sonidos del entorno. La vida en el campo con sus arduas tareas y desafíos diarios, me presentó una sabiduría que resonaba con la sencillez de la naturaleza. Fue en esa conexión con la simpleza que sentí que volvía a respirar plenamente. Con el tiempo otras mujeres comenzaron a percatarse de mi transformación. Algunas se acercaban a mí compartiendo sus penas, sus matrimonios infelices, sus preocupaciones por sus hijos y las esperanzas que aún albergaban. Yo las escuchaba atentamente con una atención que nunca antes había experimentado. Sin buscarlo me convertí en una especie de confidente, no por el conocimiento adquirido en libros, sino por la sabiduría nacida de la experiencia de la vida. Esto me otorgó un nuevo propósito. Comprendí que al transformar nuestro sufrimiento en escucha y aceptación, la vida adquiere un significado renovado. En ese momento, sin ser consciente de ello, nació la mujer que siempre había anhelado ser. Un día mi hijo mayor, entonces tenía 11 años, regresó de la escuela y me preguntó, mamá, la maestra preguntó quién me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Sonreí, las lágrimas inundaron mis ojos. Él respondió, fuiste tú, mamá. Después de abrazarme, me dijo con firmeza, deberías ser maestra. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente resonando con fuerza. Maestra yo, si apenas había tenido educación. Pero en ese instante una chispa renació en mi interior,
la misma que sentí de niña cuando enseñaba a las gallinas usando ramitas como pizarras. Comprendí que aún no era tarde, que existía una posibilidad, un camino a seguir, pero para avanzar debía confrontar mi pasado, a mi padre, a mi esposo, y a la vergüenza que sentía por mi falta de estudios. Empecé a asistir, de manera clandestina, a pequeños encuentros comunitarios donde las mujeres compartían vivencias y aprendizajes. Fue en una de esas reuniones donde escuché sobre un programa de alfabetización para adultos. Esa noche la incertidumbre me mantuvo despierta hasta muy tarde, preguntándome, aún tenía tiempo, ¿sería capaz? El miedo casi me paralizó, pero mis anhelos eran más fuertes. Al día siguiente caminé kilómetros hasta el pueblo más cercano para inscribirme. Fue allí, en ese momento, donde mi vida verdaderamente comenzó de nuevo. La primera clase se celebró al aire libre, bajo la sombra de un frondoso árbol. Avergonzado y retraído, me acomodé en la última fila, ocultando mis manos ásperas por el trabajo, mi humilde vestimenta y la evidencia de los años que cargaba. A mi derecha una anciana de unos 70 años, de rostro amable, y a mi izquierda, un hombre ciego, esperando silenciosamente el inicio de la clase. La joven maestra, de cabello corto y mirada dulce, nos dedicó a todos una sonrisa llena de calidez. Con voz suave pronunció una frase que resonó profundamente en mi interior: nunca es demasiado tarde para aprender. Aquellas palabras fueron como un bálsamo que calmó mis temores y sanó mi alma, haciéndome sentir parte de algo trascendental, renovando mi fe en la posibilidad de alcanzar aquello que siempre me había sido negado. Aunque al principio el camino fue arduo, con letras temblorosas, una vista que se esforzaba y una memoria que a veces fallaba, cada pequeño avance era una victoria. La primera palabra que logré plasmar en el papel fue luz, y esa misma sensación de claridad y esperanza inundó mi ser, una luz tenue, pero que crecía en mi interior. Al regresar a casa, mi esposo se mofó de mi iniciativa, argumentando que perdía el tiempo y que era absurdo que una mujer de mi edad intentara estudiar, pero ya no me importaban sus palabras. Había aprendido a escuchar la voz interna que me impulsaba y me decía: sigue, Matilde, sigue. Con el tiempo me convertí en un ejemplo y una fuente de inspiración para muchas mujeres de mi comunidad. Mientras caminaba, llevaba mi cuaderno y mi ejemplo inspiró a otros. Algunas personas, motivadas por verme, me pidieron ayuda para escribir sus propias notas, leer recetas que antes les eran incomprensibles o descifrar las etiquetas de sus medicamentos. Fue en ese sencillo acto de compartir mis conocimientos, de ayudar a otros con lo que había aprendido, donde descubrí mi verdadera vocación. Enseñar, compartir, sanar, todo a través del poder de las palabras. Yo, que en el pasado había sufrido la pérdida de mis libros, ahora me convertía en un enlace, un puente de conocimiento para otras mujeres. Con el tiempo logré obtener mi certificado de alfabetización. La ceremonia fue humilde, pero para mí fue como recibir un doctorado. Lloré al recibir ese documento, no por el título en sí, sino porque representaba mi perseverancia, mi batalla silenciosa, mi historia personal que nadie pudo anular. Guardé ese certificado junto a mi cuaderno azul, ambos símbolos de mi viaje, dos pedazos esenciales de mi ser. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Mi hijo mayor, que ahora tiene 19 años, decidió estudiar pedagogía. Me confesó que quería ser profesor como yo. Ese fue el regalo más preciado que la vida me otorgó, la certeza de haber roto un ciclo. Tras sembrar la semilla de la libertad, la elección y la dignidad, sin alejarme del campo que me vio nacer ni olvidar mis raíces, mi historia estaba lejos de concluir, aunque tomaba un rumbo distinto. En esta nueva etapa, a mis 60 años, surgió algo aún más impactante: me invitaron a compartir mi vida en una emisora de radio local. Inicialmente creí que era una broma, ¿quién querría escuchar la vida de una mujer humilde de campo, que aprendió a leer en su edad adulta? Sin embargo, el coordinador del programa, convencido de que mi experiencia podría motivar a otras mujeres, insistió. Acepté con temor y vergüenza, pero con el corazón latiendo con fuerza. El día de la grabación, sentí un nerviosismo comparable al de una niña en su primer día de escuela, y mis manos sudaban,
pero al encenderse el micrófono, la magia se apoderó del momento. El estudio, un espacio diminuto, estaba revestido de paredes acolchadas con espuma y un micrófono negro, amenazante, que parecía clavarme su mirada. Tras la señal del técnico "puede hablar", un temblor incontrolable recorrió mi voz. Cerré los ojos visualizando con nitidez el rostro de mi madre, el de la severa pero entrañable doña Clara, mi maestra, y hasta la imagen de la pequeña Matilde, de tan solo 7 años. Entonces dejé que las palabras brotaran, nacidas del fondo de mi alma. Hablé con vehemencia de los libros que nos habían arrebatado, de la dureza que marcaba mis manos, del sufrimiento silencioso que nos ahogaba, pero sobre todo, de la llama de esperanza que nunca se extinguió en mi interior. Al terminar, el silencio tenso se quebró con un estruendo de aplausos. La coordinadora, con lágrimas desbordantes, me abrazó y me susurró: "Usted, doña Matilde, ha tocado el corazón de muchas personas". En los días posteriores, mujeres desconocidas acudieron a mi hogar para expresarme su gratitud. Afirmaban que mi voz había puesto nombre a su sufrimiento y les había hecho sentir menos solas. Lloré con cada una de ellas y, en ese instante, comprendí la magnitud de lo sucedido. Mi vida, a partir de entonces, podría ser un faro para otros. Mi sufrimiento finalmente había encontrado un propósito. Tras el éxito del programa, recibí invitaciones para hablar en reuniones vecinales, escuelas y hasta en una pequeña universidad local. A medida que compartía mi historia, sentía una fuerza creciente. Era como si al relatar mi dolor, me liberara de un peso, y cada herida se adornara con flores. Las mujeres me abrazaban, me llamaban madre de todas, abuela fuerte. Jamás imaginé escuchar palabras tan hermosas dirigidas a mí, yo que durante tanto tiempo me dijeron que no valía nada. En esta nueva etapa, retomé la escritura, pero ya no estaba sola en el cuaderno azul. Comencé a registrar las historias de otras mujeres rurales, sus batallas, sus silencios, sus gritos ahogados. Anhelaba crear un legado, un disco, como una declaración al mundo: existimos. Resistimos. Y con cada página escrita, sentía que liberaba otro fragmento de mi alma, como si limpiara siglos de dolor que también habían soportado nuestras antepasadas. La imagen que más me impactó fue observar a las jóvenes, de entre 12 y 13 años, prestando atención a mis relatos. Al finalizar, me manifestaron su deseo de ser como yo. Entonces les respondí con firmeza: no, hijas mías, aspirad a ser mejores que yo. Sed libres desde pequeñas. Aquellas palabras me infundieron una renovada energía, como si estuviera sembrando semillas de libertad en cada persona que me escuchaba. Había pasado gran parte de mi vida en la oscuridad, y ahora sentía que era mi momento de brillar. Sin embargo, no todo fue sencillo. Algunas personas me acusaron de vanidosa, y algunos hombres me miraron con desprecio, argumentando que una anciana debía permanecer en silencio. Pero ya no sentía miedo. Era una mujer que había sobrevivido a la ignorancia, a la opresión y a la pérdida. Ya no podían anularme, y lo mejor estaba por llegar. Un domingo por la noche, durante una reunión de mujeres, alguien sugirió: Matilde, deberías escribir un libro. Me reí, pues la idea me pareció curiosa. Sin embargo, la semilla fue plantada, y en los meses siguientes me dediqué a recopilar mis antiguos cuadernos, notas y recuerdos. Con la invaluable colaboración de una joven estudiante de literatura, coordiné cada detalle. Ella fue la encargada de la escritura, mientras que yo aporté la narración, dando vida a mi primer libro, titulado La mujer que llevaba leña y esperanza. El proceso de creación fue emocionalmente agotador. Revivir ciertos recuerdos del pasado no fue sencillo. Hubo jornadas en las que, tras escribir una página, me encontraba sola, sumida en lágrimas, pero también experimenté instantes de profunda sanación. La escritura se asemejaba a la acción de abrir una antigua herida y finalmente permitirle respirar. Con cada capítulo concluido, sentía que la niña de 7 años que aún habita en mi interior, sonreía. Finalmente estaba dando voz a todo aquello que ella nunca pudo expresar. Al finalizar el libro, organizamos una emotiva ceremonia en la biblioteca municipal.
Asistieron vecinos, jóvenes, maestros, campesinos y hasta autoridades locales. Recibí flores, abrazos y sonrisas que inundaron mi corazón. Sin embargo, el momento más conmovedor fue cuando una niña de 8 años se acercó a mí, entregándome una nota escrita con letras temblorosas que decía: «Gracias, abuela Matilde. Me dijiste que los niños también pueden soñar». Las lágrimas brotaron sin control. Fue entonces cuando comprendí que todo el esfuerzo había valido la pena. El libro, tras ser distribuido en numerosos lugares como comunidades, escuelas y bibliotecas, resonó profundamente entre las mujeres. Mujeres que hasta entonces habían mantenido sus historias ocultas, encontraron en la lectura la valentía para romper el silencio. Recibí cartas de muchas de ellas, revelando sus secretos, su sufrimiento y sus anhelos. Les respondí a todas y cada una, reconociendo en ellas a mujeres como yo, silenciadas durante generaciones, pero con una llama interna aún encendida. Fue entonces cuando sentí la necesidad de seguir adelante. Escribí 2 libros más, participé en encuentros literarios y recibí homenajes de los movimientos de mujeres en México. A los 75 años, y por primera vez, viajé en avión para dar una conferencia en Oaxaca. A mí, que había abandonado la escuela a los 7 años, me llamaban ahora abuela escritora. Aunque era difícil de asimilar, lo mejor estaba por llegar, pues a los 80 años viví el mayor reconocimiento de mi vida. A los 80 años, recibí una visita que no esperaba. Mi padre, encorvado por los años y ayudado por un bastón de madera, avanzó con dificultad. Sus ojos, empañados por el paso del tiempo y cargados de recuerdos, parecían llevar el peso de una vida entera. Entró lentamente sosteniendo su sombrero en la mano, despojado de la altivez que yo recordaba de su juventud. El silencio se apoderó de la habitación durante unos instantes, un silencio denso y expectante, hasta que mi padre, con una voz frágil y temblorosa, rompió la calma: «Matilde, me equivoqué. Fui cruel contigo. Perdóname, hija». En ese instante sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Podría haberle gritado, arrojándole a la cara todo el dolor acumulado, todos los castigos sufridos, todas las veces que me hizo sentir insignificante, pero no lo hice. En lugar de eso lo observé y solo vi a un hombre roto por el tiempo, posiblemente arrepentido, quizás solo buscando un poco de paz antes de partir. Entonces tomé sus manos y le dije: «Me costó, papá, pero hoy lo entiendo. Tú también fuiste víctima de un mundo que decía que los hombres no podían amar». Fue entonces por primera vez que vi a mi padre llorar. En ese momento comprendí el verdadero poder del perdón, no como una forma de olvidar lo que me habían hecho, sino como una liberación para mí misma. Habiendo renunciado al peso del odio, anhelaba que mi vida no estuviera definida únicamente por el sufrimiento, deseaba que mi experiencia se convirtiera en un proceso de curación y cambio. Perdonar a mi padre fue como abrir una ventana después de años de oscuridad. A los 3 meses falleció y en el funeral, muchas personas se acercaron para contarme que él hablaba con orgullo de mí, que había leído mis libros y que había compartido mis vídeos en la radio. Yo desconocía todo eso. En ese instante comprendí que de alguna forma, mi viaje también lo había transformado, y con eso me bastó. Con 81 años observo el pasado y veo un camino largo, sembrado tanto de dificultades como de momentos hermosos, una vida llena de luchas y triunfos silenciosos. Yo, Matilde Sánchez de la Cruz, hija de la tierra, del dolor y de la resistencia, finalmente había encontrado mi voz y nadie podría silenciarme. Tras la muerte de mi padre, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sentí que un capítulo crucial de mi vida había llegado a su fin, no con la alegría esperada, sino con una serenidad respetuosa y un profundo sentido de aceptación. Decidí entonces redirigir toda esa energía renovada hacia un propósito mayor. Me asocié con otras mujeres valientes de nuestra comunidad y con nuestras propias manos y recursos limitados, iniciamos una escuela informal para mujeres adultas, un espacio al que llamamos la Casa de las Letras. No contábamos con aulas equipadas, ni pizarras ni escritorios, pero sí con una inagotable sed de conocimiento.
Improvisamos con los bancos de la iglesia, libros donados y sobre todo con la fuerza del corazón. En cada clase presenciaba el brillo en los ojos de aquellas mujeres al descubrir el poder transformador de las palabras. Muchas de ellas llegaban a escondidas de sus maridos, temerosas y tímidas, pero poco a poco se iban transformando. Empezaron a alzar la mirada, a mirarse a los ojos unas a otras y a formular preguntas. Para mí, esa fue la revolución más hermosa. La Casa de las Letras prosperó y se extendió. Otras comunidades solicitaron nuestra ayuda. Yo, que nunca antes había salido de mi pueblo, fui invitada a otras ciudades para apoyar la creación de espacios educativos similares. A veces debía caminar largas distancias, incluso kilómetros, o me aventuraba a viajar en camiones que transportaban maíz, haciendo autostop para llegar a los pueblos. Llevaba conmigo mis cuadernos, mis lápices, una pequeña colección de cuentos y un coraje que yo misma desconocía poseer. Para mí enseñar a estas mujeres no era simplemente cumplir una tarea, sino una forma de devolverles todo lo que les había sido negado injustamente. Cada una de ellas era un reflejo de Matilde, la niña que fue obligada a abandonar la escuela. Y en ese momento me decía a mí misma, ahora nadie podrá arrebatarles este conocimiento. Observaba a madres instruyendo a sus hijas, a abuelas leyendo con dedicación, a mujeres redactando cartas para sus hijos que habían migrado a Estados Unidos, y veía que cada palabra escrita era como una cicatriz que, milagrosamente, se transformaba en una flor. Con cada nuevo grupo sentía que una llama se encendía. Algunas mujeres descubrieron su talento para la poesía, mientras que otras comenzaron a vender dulces con etiquetas que ellas mismas escribían. Podrían parecer gestos insignificantes, pero en nuestro contexto, cada uno de ellos representaba una victoria contra generaciones de opresión y silencio. Me viene a la memoria Josefina, una mujer de 68 años, cuyo rostro se inundó de lágrimas al trazar por primera vez su nombre. Con voz temblorosa exclamó Matilde, ahora existo. Esa frase me impactó profundamente. Sí, ella existía y nosotros existimos, y el mundo necesitaba saberlo. Comencé a registrar estas conmovedoras experiencias en breves vídeos que mi nieta me enseñó a crear con mi teléfono móvil. Los publicamos en las redes sociales y gradualmente nuestras historias captaron la atención de un público más amplio. Pronto recibimos mensajes de todo México, e incluso de otros países, de mujeres que compartían la misma experiencia, que decían, mi historia es un reflejo de la tuya. Otros se ofrecieron a ayudar, a crear iniciativas similares. Fue entonces cuando comprendí mi historia se había transformado en una semilla. Ya no se trataba solo de mí, sino de todos nosotros, se trataba del derecho a existir, a soñar, a luchar. Luego fuimos invitadas a una conferencia de mujeres en la Ciudad de México. Yo, vestida con mi vestido bordado a mano y con mi cuaderno azul en el bolso, entré a aquel salón sintiendo que llevaba conmigo a todas mis ancestras. Con el micrófono en la mano, temblando visiblemente por la emoción que me embargaba, pronuncié las palabras que habían resonado en mi interior durante años. Hoy, frente a ustedes, habla la niña de 7 años cuyos libros fueron quemados, la misma que ahora escribe el futuro con sus propias manos. Un silencio sepulcral invadió la sala, seguido por una explosión de aplausos y muestras de afecto. Recibí abrazos sinceros y propuestas para compartir mi historia en diversos escenarios. No buscaba la fama ni el reconocimiento, mi único objetivo era transmitir la idea de que cada mujer alberga una fuerza interior que el mundo se esfuerza por extinguir, pero que nunca muere. A veces lo único que necesitamos es que alguien avive esa llama, y eso fue precisamente lo que doña Clara hizo por mí. A partir de ese momento decidí emprender el mismo camino, ayudando a otros. La vida me encomendó esta misión, y la acepté con todo mi ser. Cuando creía haber experimentado todo lo que podía, la vida me reservó una nueva sorpresa. Una tarde cualquiera, mientras organizaba libros en la Casa das Letras, recibí una carta en un sobre lila, escrita con una caligrafía firme y familiar. Abrí la carta con sumo cuidado, y mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente incluso antes de terminar de leerla.
Era ella, la inconfundible doña Clara, la misma mujer que en un gesto inolvidable, me regaló un cuaderno con el alfabeto, un regalo que transformó mi vida para siempre. Me había reconocido en una entrevista televisiva y ahora, después de décadas, me escribía, expresando su deseo de verme. Me invitaba a ir a Veracruz, donde residía actualmente. Ante semejante noticia, me desplomé en la silla y las lágrimas fluyeron como un torrente, como las de un niño pequeño. No podía creer lo que estaba sucediendo. El mundo parecía dar vueltas y de repente tendría la oportunidad de mirar a los ojos a esa mujer que marcó mi destino y decirle, gracias, me salvaste la vida. El viaje a Veracruz fue largo, lleno de emociones y recuerdos. Fui acompañado por mi nieta mayor, quien documentó cada momento con su teléfono celular. Cada kilómetro recorrido era un viaje en el tiempo, una inmersión en el pasado. Reviví cada lección, cada letra aprendida, cada noche en vela, esforzándome por comprender las palabras mágicas que doña Clara me había enseñado. Al llegar, la encontré sentada en una mecedora de madera, con el cabello completamente blanco como la nieve y sus ojos, los mismos ojos firmes y dulces que recordaba, fijos en mí. Nos fundimos en un abrazo largo y cálido, sin prisas, sintiendo la conexión de antaño. Después de unos minutos, ella susurró con voz suave, sabía que llegarías lejos, Matilde. Las lágrimas inundaron mis ojos y solo pude agradecer. Charlamos durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó que tras marcharme del pueblo continuó su labor como maestra en comunidades indígenas, luchando incansablemente para que las niñas tuvieran acceso a la lectura y la escritura. Me confesó que a menudo pensaba en mí, pero que creyó conveniente no regresar, para no causarme problemas con mi padre. Recordó con alegría cómo me vio en la televisión, y supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Le mostré mis libros, mis proyectos y con orgullo, mi cuaderno azul, el mismo que me había regalado. Su emoción fue palpable al ver que ese cuaderno, ahora amarillento y desgastado, aún existía, tan vivo como siempre. Me aseguró que ese regalo había sido el mayor éxito de su vida. Ese día, con la luz del atardecer filtrándose por la ventana, sentimos que algo se completaba. Fue como si el tiempo hubiera aguardado ese reencuentro, como si el destino nos hubiera reunido para cerrar un ciclo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. Después de despedirnos, prometimos mantener la comunicación. Al regresar a casa, plasmé en mi diario los detalles de un nuevo capítulo. Ese día, el destino quiso que me reencontrara con mi primer maestro, un encuentro que simbolizó un giro significativo en mi vida, un abrazo tierno del pasado. Atesoré ese día como una joya preciosa, un recordatorio de que cada acto de amor y dedicación, por más insignificante que parezca, florece, incluso si tarda décadas. Fue después de este encuentro que me decidí a emprender un nuevo proyecto, un libro escrito en colaboración con mujeres rurales, un compendio de historias de transformación y lucha. El libro, titulado Hijas de la Tierra, Voces que brotan del dolor, ya ha comenzado a tomar forma, con cada coautora aportando su propia voz, su memoria y su valentía, porque ahora la narrativa es compartida, somos un coro y nadie nos silenciará. Pero antes de concluir mi relato, necesito compartirlo contigo, quien me escuchas. Unos meses después de mi reencuentro con doña Clara, recibí la invitación de regresar a la casa donde nací. La vieja casa, aún en pie aunque inclinada, con sus paredes marcadas por profundas grietas y el tejado descolorido por los años, se erguía ante mí. Permanecí inmóvil unos instantes antes de tomar una profunda bocanada de aire. Durante mucho tiempo había evitado hasta el camino que conducía a ella, pues aquel lugar albergaba memorias dolorosas. Pero ahora, con 81 años a cuestas, sentía que estaba preparado. Entré lentamente como si visitara una tumba, pero también como quien rescata una parte olvidada de su propio ser. El olor a madera añeja, a tierra húmeda, a ventanas cerradas, me transportó de inmediato a la imagen de aquella niña a la que le arrebataron los libros de las manos. Recorrí las habitaciones, acaricié las paredes, me senté en el mismo banco de madera donde mi madre había amamantado a mis hermanos.
Reviví el grito de mi padre, las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro, y las noches en que escondía un pedazo de papel bajo la almohada. Esa casa, que alguna vez fue mi encierro y ahora es mi museo, me moldeó a través del sufrimiento, un lugar que con el tiempo transformé en un recuerdo y quizás en historia. Tuve el anhelo de renovarla, de convertir ese espacio en algo más que simples escombros, un centro cultural para niñas y mujeres que residen en áreas rurales, un espacio donde ninguna niña llamada Matilde tuviera que ocultar sus aspiraciones. Con esta idea latiendo con fuerza en mi interior, regresé a mi hogar. Convoqué a mis amigos de Casa Letras, conversé con los líderes de la comunidad y grabé vídeos para solicitar donaciones y reunir fondos. Al principio dudé de que alguien se preocupara, pero me sorprendió la respuesta, una oleada de solidaridad. Personas de diferentes lugares comenzaron a donar ladrillos, pinturas, libros e incluso una computadora pequeña. Así, ladrillo a ladrillo, comenzamos. Reconstruimos no solo la casa, sino también la esperanza de muchas niñas que anhelan aprender y trascender los límites del entorno rural. El centro se bautizó como Raíces de la Esperanza. Aquel día de inauguración fue el más vibrante de mi existencia. Los niños, llenos de energía, exploraban cada rincón de la casa, mientras las mujeres, con sus risas resonando por todas partes, leían en voz alta, compartían historias y se fotografiaban con sus hijos, quienes sostenían con orgullo libros recién estrenados. Por primera vez, la felicidad impregnaba cada espacio de esa casa. Yo, sentada en el porche, observaba la escena en silencio, con lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas. La niña que fui, la que cargaba leña con lágrimas en los ojos, ahora estaba allí, rodeada de vida y esperanza. Y en ese instante pensé, valió la pena cada cicatriz, cada noche de dolor y desesperación, porque en este momento puedo sentirlo con certeza, mi historia, mi lucha, se estaba transformando en una semilla de libertad. Después llegaron las invitaciones a documentales, las conferencias en universidades, los homenajes y reconocimientos, pero ninguno de esos premios, ninguna medalla, ningún título podían superar la magnitud de aquel centro funcionando a pleno rendimiento, repleto de niñas aprendiendo el alfabeto y escribiendo sus primeros sueños. Cada vez que un niño me llama, abuela Matilde, siento que he cumplido mi misión, y sigo adelante, porque sé que aún queda mucho por hacer. Todavía hay muchas voces que necesitan ser despertadas. Mientras tenga vida, seguiré compartiendo mi historia, porque no es solo mi experiencia personal, sino un relato que nos pertenece a todos. Jamás soñé que mi voz, que antes se escuchaba tímidamente y con temor en las radios comunitarias, un día viajaría sin límites a través de la pantalla de un teléfono celular. Todo comenzó con un simple vídeo que mi nieta grabó y subió a YouTube. En pocos días, el vídeo acumuló miles de reproducciones. Personas de Brasil, Argentina, España e incluso Estados Unidos expresaron su emoción y conmovidas por mi relato. Una mujer de Chile escribió: Matilde, me hiciste recordar a mi madre. Gracias por dar voz a tantas mujeres. Esas palabras me conmovieron profundamente, como si el mundo finalmente estuviera escuchando lo que el campo había callado durante tantos años. Con cada vídeo publicado, la conexión con la gente se fortalecía. Algunos compartían sus propias historias, otros solicitaban consejos y muchos simplemente expresaban su agradecimiento. Fue asombroso descubrir que, sin siquiera salir de mi comunidad, estaba conectado con tantas personas. Mi nieta al principio comenzó a asistirme con mis publicaciones en línea, ideando los títulos, redactando los subtítulos e incluso traduciendo algunos fragmentos. Ella, aunque no dominaba la tecnología, comprendía la esencia de lo que quería transmitir. Cada historia que compartía era profundamente auténtica, no inventada. Era una experiencia vivida, la crudeza de la realidad, el dolor expuesto como una herida abierta. Era precisamente esa honestidad, la sinceridad de una mujer común que rompió el silencio sin necesidad de alzar la voz, lo que resonó en la gente. A partir de ahí, canales con mayor alcance comenzaron a difundir mis vídeos, y rápidamente mi historia se expandió, llegando a programas de televisión, páginas web de noticias y podcast.
Un día un periodista me cuestionó, señora Matilde, ¿qué siente al ser una fuente de inspiración para tantas mujeres? Con la voz entrecortada, respondí, siento que mi sufrimiento no fue en vano, porque convertir el dolor en un camino es una de las expresiones más elevadas de la vida. Y ahora, todo lo que había padecido estaba sirviendo para ayudar a otros a reconstruirse. Recibí mensajes de jóvenes que me escribían, diciendo que gracias a mí, estaban retomando sus estudios. Ante la valentía de las madres al enseñar a sus hijas a defenderse, consideré que ese era el triunfo más significativo. Fue entonces en ese contexto de empoderamiento cuando recibí una invitación totalmente inesperada, participar en una conferencia internacional sobre educación popular que se celebraría en Bogotá, Colombia. Con mis 81 años, casi me desmayé de la emoción al leer el correo electrónico. El viaje representó un gran desafío, pero también la realización de un sueño largamente acariciado. Allí conocí a mujeres extraordinarias, compartimos experiencias y narré mi historia ante un público que escuchaba con auriculares de traducción simultánea. Al finalizar mi intervención, observé a la gente con lágrimas en los ojos, con manos alzadas y miradas llenas de emoción. En ese momento sentí una profunda plenitud, porque comprendí que mi voz, aunque proveniente de un origen humilde, resonaba en el mundo. Regresé a casa con una determinación renovada y decidí plasmar todas estas vivencias en un último libro, al que titulé La mujer que nadie silenció, pues esa era la verdad que yo quería compartir. Mientras se silencia a las mujeres, mi voz seguirá resonando, representando a todas ellas, a todas las Matildes del mundo. Hoy, con mis 81 años, me despierto temprano, como siempre he hecho. Después de preparar mi café y ponerme mi vestido de algodón, me dirijo al centro Raíces de Esperanza. Allí dedico mi tiempo a enseñar a leer, a escuchar cuentos y a abrazar a los niños. Me siento con las niñas de largas trenzas y miradas atentas, y les digo que yo también fui como ellas, que me podaron, me lastimaron, me humillaron, pero logré sobrevivir, y que no es necesario esperar hasta los 60 para florecer. Les aseguro que pueden ser libres hoy mismo. Y cuando veo el brillo en sus ojos, siento que he sembrado una semilla que crecerá más allá de lo que puedo imaginar. La niña de 7 años que fui aún vive en mi interior. A veces, sola en el porche, cierro los ojos y la veo corriendo por los campos, con un lápiz en la mano y un cuaderno bajo el brazo. Ella sonríe y yo le devuelvo la sonrisa, porque ahora puede jugar, puede soñar, puede escribir, y eso es todo lo que siempre quise. El dolor que sufrí me transformó, me dio forma, pero no determinó mi identidad. Mi verdadera identidad reside en cómo gestioné ese dolor, lo convertí en sendero, en guía, en inspiración, en lenguaje. Esa es mi historia, una vida desafiante, pero con la esperanza de motivar a otras mujeres a luchar por un cambio. Agradezco profundamente a quienes me escuchan, porque cada persona que oye mi relato contribuye a construir un mundo más equitativo, más compasivo y más libre para las mujeres. Que mi voz, aunque marcada por el tiempo, siga resonando en los corazones de quienes necesitan recordar que la posibilidad existe, que siempre hay tiempo para el cambio. Con el paso del tiempo comprendí que la fuerza que emana de la naturaleza es la misma que impulsa a una mujer que se niega a rendirse. A pesar del agotamiento y el dolor físico, continué mi camino. Creaba paños de cocina con mensajes alentadores y bordaba palabras de esperanza con hilos de diversos colores. Un día, mi nieta subió a internet una foto de una de mis telas, y la imagen se difundió rápidamente por toda la red. A partir de ese momento comenzamos a vender las telas a través de las redes sociales. Cada tela que enviaba incluía una dedicatoria escrita a mano por mí con frases inspiradoras como «Nunca es tarde para soñar» o «Tu historia importa». Nunca imaginé que estas pequeñas costuras pudieran traspasar fronteras, viajar entre estados y llegar al corazón de tantas personas. Fue entonces cuando entendí que lo importante no es cuán fuerte suena nuestra voz, sino la autenticidad con la que transmitimos nuestro mensaje. Empezaron a llegar cartas de mujeres, de niños que habían perdido a sus madres, y de nietas que evocaban a sus abuelas. Una carta en particular me conmovió profundamente.
Era de una adolescente de 15 años, proveniente de una zona rural de Chiapas. En ella, me explicaba que quería escapar de su casa porque sus padres la obligaban a casarse, pero después de ver un vídeo mío, decidió luchar por seguir estudiando. Me diste coraje, abuelita, me escribió. Pasé horas llorando al darme cuenta de que mi historia, de alguna manera, evitaba que otra niña sufriera lo mismo que yo. Fue como si pudiera deshacer el tiempo, revivir el pasado y acercarme a Matilde, mi yo de 7 años, para decirle con orgullo, lo logramos juntas. A partir de ese momento comencé a visitar escuelas rurales, lugares a los que pocos querían ir. Llevaba conmigo libros donados, cuadernos, lápices y, lo más importante, mi capacidad de escuchar. Me sentaba en el suelo con los niños, prestando atención a sus sueños, a sus sufrimientos, a sus anhelos. Compartía mi propia historia, sin ocultar las cicatrices, y las maestras solían decir, «Señora Matilde, usted es un aula viva». Sonreía, porque en ese momento lo era. Era una lección de resiliencia, de dolor, de lucha y de cambio. Una lección que nunca aprendí en los libros, pero que ahora se manifestaba en cada uno de mis actos. Además, empecé a grabar audios con reflexiones diarias para emisoras de radio locales, mensajes cortos, pero llenos de emoción. Discutió la necesidad crucial de tratar a las jóvenes con respeto, dar voz a las mujeres y erradicar los patrones de violencia. Un agricultor conmovido por mis grabaciones, me compartió cómo decidió apoyar a su hija en su educación, relatándome, «Me abriste los ojos, entendí que mi hija no estaba destinada únicamente al matrimonio». Fue en ese momento cuando volví a ser consciente del impacto transformador de la comunicación honesta y sincera. Reconocía mis imperfecciones, aún cometía errores, la emoción a veces me sobrepasaba y el miedo a los aviones y a las multitudes persistía. Sin embargo, nada de esto me detuvo porque me convertí en un vínculo, en un camino a seguir, en una guía para otros, y eso me bastaba. A los 81 años, descubrí que envejecer con un propósito es comparable a florecer nuevamente. Esta flor, aunque marchita, poseía una fragancia lo suficientemente intensa para impregnar muchas vidas. En ocasiones me interrogan, Matilde, ¿qué le dirías a aquella niña que fue retirada de la escuela a los 7 años? Siempre cierro los ojos antes de hablar, porque el dolor aún persiste. Pero hoy, después de todo el camino recorrido, sé lo que ella necesitaba oír. Le diría esto, Matilde, sufrirás. Llorarás mucho en secreto. Escucharás que no vales nada. Pero a pesar de todo, sigue adelante porque un día todo esto se transformará en fortaleza, en historia, en luz para otras niñas. No te rindas. Aunque todo a tu alrededor te diga lo contrario, vencerás. Y creo que ese es el mensaje que dejo para todas las mujeres que me escuchan, que experimentan dolores similares, marcas invisibles, pasados que duelen al recordarlos. A ninguna mujer se le debería arrebatar sus sueños. A ninguna niña se le debería enseñar a obedecer en silencio. Pero si esto te ha ocurrido, debes saber que este no es el final. El tiempo a veces parece cruel, pero también puede ser justo. Y a mí me demostró que la semilla de la esperanza, incluso enterrada en tierra árida, un día encuentra la forma de germinar. Anhelo haber recibido palabras de consuelo, de afecto y de emancipación, sin embargo, al no haber sido así, me convertí en la voz que nunca me escuché. Quizás este sea el propósito más valioso que tengo. Actualmente, cada vez que veo a una joven leyendo un libro, me acerco y la felicito. Le digo, nunca te desprendas de ese libro. Es tu herramienta, tu protección, tu vía de escape. Yo tuve que abrir esa ventana con las manos lastimadas, y no quiero que nadie más sufra como yo. Desearía que mi madre hubiera tenido esa posibilidad. Anhelo que doña Clara supiera cuánto influyó en mí. Ojalá a mi padre en su infancia le hubieran enseñado a amar. Pero como no puedo modificar el pasado, decidí transformar el presente. Este regalo está hecho de relatos, de puntadas, de palabras, de perseverancia y fundamentalmente de amor, porque todo lo que hago lo hago por amor. Adoro mi historia.
Un saludo a las chicas que están por venir, y amor a la mujer en la que me he convertido. Hoy antes de dormir, rezo silenciosamente y doy gracias. No fue porque no sintiera dolor, sino porque el sufrimiento me abrumó, pero lo transformé, convirtiendo cada herida en un sendero a transitar. Y he recorrido ese camino hasta ahora aferrada a la fe, armada de valentía y guiada por la verdad. A veces, sola en mi jardín, contemplo el cielo, escucho el canto de los grillos y siento el viento campestre acariciando mi rostro, y entonces pienso, valió la pena. Valió cada lágrima reprimida, cada noche de insomnio, cada silencio impuesto, porque hoy mi voz resuena en lugares que mis pies jamás han tocado. Y todo comenzó con un cuaderno azul y una esperanza que nadie pudo extinguir. Al mirar atrás, no solo veo sufrimiento, sino lucha, fuerza y dignidad. Mis nietos me honran con el título de abuela valiente. Mis hijos, ahora adultos, reconocen que su fortaleza radica en mi persistencia. Y las mujeres de mi comunidad me conocen como la voz del pueblo. Sonrío ante estos reconocimientos, aunque en mi interior sé que soy simplemente una mujer común que se mantuvo firme cuando todo le indicaba rendirse. Quien desafió el miedo para amar, a pesar de que le impusieron temor, quien se atrevió a compartir su conocimiento, aun cuando intentaron callarla. Por eso, ahora puedo descansar tranquila, sabiendo que actué conforme a mis principios, que no me doblegué. Si estas palabras te alcanzan a ti que me escuchas, entonces todo esto ha valido la pena. Aunque estemos separados por la distancia, aunque no nos encontremos físicamente, quiero que sepas que te acompaño en cada mujer que elige aprender, en cada madre que cuida a su hija, en cada abuela que transmite sus vivencias, porque juntos estamos transformando el mundo. Y si pudiera dejarles un último consejo sería este: nunca piensen que es demasiado tarde. La vida puede arrebatarnos cosas, pero jamás podrá robarnos la capacidad de volver a empezar. Porque mientras respiremos habrá un sendero, y mientras exista un camino, existirá la esperanza. Sé que un día mi cuerpo se debilitará, mis pasos se acortarán, mis manos temblarán con más frecuencia y tal vez mi voz perderá su entereza. Sin embargo, mi historia perdurará, no por una vanagloria personal, sino porque simboliza la experiencia de millones de mujeres que, al igual que yo, fueron acalladas, despojadas de sus aspiraciones y, a pesar de ello, persistieron. Mi legado no es un relato de gestas heroicas, sino un terreno fértil sembrado de esperanza. Mis nietas ya leen antes de iniciar la escuela, mis vecinos se atreven a decir no, sin temor, y las niñas de mi comunidad avanzan con libros en sus manos y una mirada llena de ilusión. Para mí, esto es la verdadera revolución y ese es el legado que anhelo dejar, el de la valentía callada, la fe inquebrantable y la palabra que perdura. Al observar a mi familia unida, contemplo un árbol que ha sobrevivido a las tempestades. Mis hijos me honran profundamente, mis nueras me escuchan con afecto, mis nietos solicitan mis consejos y repiten mis palabras con orgullo. Todo esto me llena de emoción, porque luché incansablemente para romper ese ciclo de sufrimiento. Luché con el silencio, con la paciencia, con el esfuerzo y con las palabras. A pesar de no haber militado en ningún partido político ni haber cursado estudios en universidades reconocidas, día a día me esfuerzo por mantener viva mi esperanza y determinación, lo cual considero más valioso que cualquier diploma. Hoy, cuando un niño me llama por mi nombre y expresa su deseo de ser como yo, siento una emoción profunda, un sentimiento de afecto que me resulta indescriptible. Es como si la niña que fui, Matilde, finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. A menudo las jóvenes de la escuela me preguntan si tengo miedo a la muerte. Yo siempre respondo que no. Lo que realmente me aterraba era morir sin haber podido expresar todo lo que sentía y pensaba. Pero ahora sé que mis palabras han calado en los corazones adecuados. Todos mis cuadernos están resguardados con mi nieta mayor, quien prometió continuar con mi legado literario. De hecho, ya ha empezado a escribir, narrando la vida de las nuevas generaciones de mujeres, jóvenes soñadoras, con ambiciones de estudiar, viajar y liderar sus propios caminos. Me reconforta saber que la escritura perdurará en nuestra familia, como un cálido consuelo para el alma. La historia no se extingue conmigo,
simplemente transforma su expresión, su cadencia, su forma de presentarse. Hace poco recibí una carta de una mujer de 92 años, quien me confesó que tras escuchar mi relato, decidió aprender a escribir los nombres de sus hijos y nietos. Anhelaba dejar un legado escrito antes de partir. Este gesto me emocionó profundamente, pues me hizo comprender que nunca es demasiado tarde, que ningún acto es nimio, que nada carece de trascendencia. Cada palabra plasmada, cada mujer que se empodera, cada vida que es tocada, representa un eslabón que se quiebra en la cadena. Y esta corriente de transformación derrumba muros, rompe ataduras, desafía siglos. Si mi historia contribuyó a liberar, aunque fuera mínimamente, a alguien de sus cadenas, entonces todo habrá valido la pena, cada sufrimiento, cada fracaso, cada nuevo comienzo. Por eso continúo mi camino, sigo compartiendo mi conocimiento, continúo narrando, porque narrar es resistir. Y resistir, en un mundo que intenta silenciarnos, es un acto de profundo amor. Amor por quienes nos precedieron, amor por aquellos que nos sucederán, y sobre todo, amor por nosotros mismos. Alcanzando la conclusión de este extenso recorrido, contemplo el pasado con un espíritu sereno. No porque el trayecto haya sido sencillo, pues fue difícil, lleno de obstáculos, y en ocasiones, casi insoportable, sino porque llegué hasta el final con entereza, con la frente en alto y los pies firmemente plantados en el suelo, y sobre todo, con el corazón rebosante de amor, un amor profundo por la vida, aun cuando ésta cause dolor, un amor por los libros, a pesar de que me los arrebataran, un amor por la gente, aun cuando me hayan herido, porque fue este amor incondicional el que me mantuvo en pie cuando todo parecía perdido. Fue este amor el que me mantuvo viva, íntegra, presente, y es este mismo amor el que ahora entrego como mi legado final, un amor maduro, sólido, que perdura a pesar del tiempo y de las heridas. Comprendí que no existe nada más admirable que una mujer que elige perseverar, incluso sin apoyo, incluso sintiendo temor, incluso exhausta. Y sigo adelante, continúo mi camino por mí misma, por las jóvenes que conocí, por las voces que aún no han sido escuchadas. Persisto en la lucha porque mientras exista una sola mujer privada de la oportunidad de estudiar, mi esfuerzo seguirá teniendo significado. Aunque me vaya, sé que mi voz seguirá presente en cada lugar donde una mujer se atreva a tener sueños. Porque mi historia ahora, ya no es solo mía, es de todos nosotros, de aquellos que alguna vez dijeron, basta, es mi turno. La historia que escuchaste no fue adornada ni inventada, es real, hecha de la misma tierra, sudor, lágrimas y perseverancia de la vida. Si esta historia te conmovió, si despertó algo en tu interior, te pido que no la guardes, compártela, difúndela, porque el mundo necesita historias auténticas, historias que inspiren, que provoquen, que transformen. Si mi voz puede ser el inicio de un cambio en tu vida, entonces todo habrá valido la pena. Por último, gracias por escucharme, por acompañarme hasta este momento, por permitir que una mujer de 81 años, nacida en la tierra del campo mexicano, entrara en tu corazón con la fuerza de quien tiene mucho que decir. Espero que esta historia la atesores. No lo olvides, una voz poderosa reside en ti y merece ser escuchada. Lo que antes sentía como una pena personal, ahora se ha transformado en una poderosa unión. Ya no soy simplemente Doña Matilde, la que fue expulsada de la escuela y abandonada en el bosque. Ahora formo parte de un movimiento amplio y anónimo, sin líderes reconocidos, pero lleno de valentía, el movimiento de mujeres que claman basta, mujeres que rechazan la ignorancia como su futuro y la sumisión como una cualidad. Mujeres que presenciaron el sufrimiento silencioso de sus madres, y que ahora enseñan a sus hijas a expresarse, porque lo que fue una cadena de silencio se ha convertido en una vía de liberación. En cada reunión, en cada tertulia, en cada clase donde aprendemos a leer y escribir, veo reflejado en sus miradas lo que alguna vez vi en mí, miedo, sí, pero también un anhelo profundo de cambio. Y es en esa determinación donde reside nuestra fuerza. Las mujeres que solían andar cabizbajas ahora alzan la mirada. Algunas aún tiemblan al hablar, pero ya han roto el silencio y alzan su voz. Muchos comenzaron a expresar sus sentimientos a través de poemas, cartas y mensajes personales,
liberándose de un dolor profundo que llevaban guardado. Para mí, como si fuera la matriarca de una gran familia, estas palabras son como hermosas flores que dejan a la entrada de mi casa. Es maravilloso ver cómo lo que surgió de mi propio sufrimiento se transformó en un refugio de consuelo para tantas personas. Nunca imaginé que esto sería posible, pero descubrí la verdadera naturaleza de lo imposible. Solo es imposible hasta que alguien se atreve a intentarlo. Y si algo he hecho en mi vida, es desafiar lo imposible con mis manos trabajadoras y con toda mi pasión. Me siento orgullosa de cada mujer que me ha dicho, empecé gracias a ti. Agradezco a cada hija que decidió perdonar a su madre, y a cada nieta que eligió seguir la historia de su abuela con optimismo y esperanza, porque mi batalla nunca ha sido contra los hombres ni contra la vida misma. Mi lucha siempre ha sido contra el olvido, contra la cruel idea de que una mujer nacida en la pobreza, en el campo, está destinada a vivir en silencio. No es así. Nosotras existimos y existimos con fuerza, con convicción, con un futuro prometedor. Lo que realmente me impulsa no es el reconocimiento público, ni las oportunidades sociales, ni la ovación de la gente. Lo que de verdad me emociona es presenciar a una mujer agarrar un lápiz y trazar su nombre por primera vez en su vida, sabiendo que ese nombre le pertenece a ella y a nadie más. Y aunque los días se tornen complicados, cuando los dolores físicos se intensifican, cuando mis articulaciones se quejan y mi memoria comienza a fallar, recuerdo que mi vida ya ha cumplido su misión. Aún así continúo porque sé que mi presencia, aunque parezca insignificante, es un testimonio viviente de que toda mujer tiene la capacidad de recuperarse y seguir adelante. Si puedo ser ese recordatorio durante un tiempo más, aquí estaré sentada, firme en mi silla de mimbre, con mi cuaderno azul en el regazo y mi corazón abierto al mundo. Y si todo lo que he experimentado, padecido y superado ha servido para evitar que otras mujeres sufran lo mismo, entonces que lleguen las arrugas, el dolor y el momento final, porque nada puede borrar lo que el alma ha escrito, y mi alma, mis seres queridos, está completa y agradecida. Finalmente, al concluir este trayecto, una profunda serenidad inunda mi corazón. Me quedé, decidí permanecer para que ellos pudieran partir, para que pudieran tener un futuro. Me quedé en la tierra, en la finca, fundida con el polvo, en el mismo suelo que atestiguó mis lágrimas, para que las niñas de hoy puedan elevarse y alcanzar sus sueños. No me convertí en una prestigiosa profesora universitaria, ni en una escritora reconocida, ni en una influyente política, pero fui, con orgullo, una maestra de la vida, una cronista de los dolores que se transformaron en historias y una mujer que ejerció la política con su ejemplo. Fui la abuela que escuchaba con paciencia, la vecina que compartía su conocimiento, la campesina que tras aprender a escribir, jamás bajó la mirada. Y eso, en esencia, es más valioso que cualquier título o reconocimiento. Opté por permanecer en el lugar donde todo comenzó para demostrar que la transformación no necesita venir de lejos, ni ser impuesta desde arriba, sino que surge aquí mismo, en el barro, entre el aroma de los frijoles cocinándose al fuego y la curiosa pregunta de un niño buscando el significado de una palabra. Y ver a estos niños, hoy, corriendo libres, alimentados por las raíces de la esperanza, me produce una alegría que ningún tesoro podría comprar. No sentí la necesidad de alejarme del mundo. En cambio, lo transformé por completo a través de mi propia historia, plasmada en mis cuadernos y mis palabras. Al hacer esto, abrí senderos antes cubiertos por la maleza, caminos que otros podrán recorrer y que los llevarán tan lejos como deseen, porque ahora saben que es posible. No temo lo que el futuro depare. Confío en que cuando llegue mi momento, encontraré a mi madre esperándome con los brazos abiertos, a doña Clara sonriendo con sus libros entre las manos, y a mis dos hijos con la mirada llena de luz. Y al reencontrarnos podré decir con orgullo, logré mi cometido, rompí las ataduras, fui una semilla, y ellos sonreirán. Entonces el cielo entero se llenará de letras danzantes impulsadas por el viento, cada una portando un fragmento de mi historia, diseminada por el mundo, sembrada en otros corazones. Por lo tanto, si me has escuchado hasta aquí, quiero que sepas esto, te llevo conmigo. Cargo con tu dolor, tu esperanza, tu silencio y tu valentía,
porque la historia de una mujer jamás es exclusivamente suya. La vida es una cadena ininterrumpida, compuesta por innumerables individuos que nos precedieron y por aquellos que aún están por llegar. Ahora tu historia, como la mía, se entrelaza en esta vasta red. Y así unidos permanecemos, una conexión firme, imperecedera. La vida, con su fuerza implacable, puede despojarnos de nuestras posesiones más preciadas, libros, palabras, sueños. Puede arrojarnos al suelo con rudeza, silenciarnos con el miedo, confinarnos tras los muros del silencio. Incluso puede intentar convencernos por un tiempo de nuestra insignificancia, de nuestra fragilidad, de nuestra indignidad. Sin embargo, hay algo que jamás podrá arrebatarnos: la dignidad. Es ella la que clama, incluso cuando la voz se ahoga en el silencio. Es ella la que late, incluso cuando el corazón desfallece en la incredulidad. Yo, Matilde Sánchez de la Cruz, lo aprendí con amargas experiencias, con manos marcadas por el trabajo, pies agrietados y un pecho lacerado por las heridas. Pero también aprendí que es posible florecer tras la aridez, que el mismo fango que nos hunde puede ser el terreno fértil donde nuestras raíces se fortalecen. Aunque el pasado, por doloroso que haya sido, puede transformarse en una poderosa herramienta cuando elegimos dejar de sentirnos impotentes ante las circunstancias. Mi relato no se enfoca en el triunfo fácil, sino en la constante superación personal. No se trata de victorias rápidas, sino de la perseverancia cotidiana. Deseo que lo más importante que rescaten de mi experiencia sea la convicción de que, independientemente de tus orígenes o de lo que te hayan dicho que es imposible, aún es posible alcanzar tus metas. No importa si tienes 15, 50 u 81 años, la edad no define el límite, sino el miedo. Y si yo, a pesar de todas las negativas que escuché y las puertas que se me cerraron, logré cambiar mi realidad y convertir mi sufrimiento en una guía para otros, tú también puedes hacerlo, porque la fortaleza que me impulsa no es exclusiva. Esa fuerza reside en cada mujer que se atreve a seguir adelante. Y continuar es el verbo más bello que conozco. Si eres madre, abuela, hija, nieta, si albergas en tu interior un sueño postergado, un anhelo reprimido, una herida que aún no cicatriza, no tengas miedo. Aunque el inicio parezca insignificante, es el punto de partida para una transformación total. Ya sea escribiendo, conversando, compartiendo, comenzando de nuevo, enseñando o escuchando, cada acción cuenta. Y lo más importante, no permitas que nadie te convenza de que es tarde para perseguir tus sueños, porque mientras el amor persista en tu corazón y tus recuerdos permanezcan vivos, siempre habrá un camino por recorrer. El camino que hoy transitas podría convertirse en el refugio de otra persona en el futuro. Deseo que mi sencilla y profunda historia sirva como un recordatorio de esto. Espero que te abrace, te motive y te inspire. Recuerda que no estás solo. Si esta historia te ha conmovido, si te has visto reflejado en la experiencia de Doña Matilde, en su dolor, en sus batallas y en su valentía, no permitas que esta historia se desvanezca. Ayúdame a difundir este mensaje. Suscríbete a este canal para descubrir cada semana nuevas historias de vida que emocionan, inspiran y fortalecen. Dale me gusta para expresar tu apoyo a la fuerza de las mujeres. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y vecinos en tu grupo de WhatsApp. Hoy hay alguien que necesita escuchar estas palabras y les hago esta pregunta con mucho cariño. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Leo cada comentario con el corazón abierto, como si recibiera cartas que el viento me trae. Tu presencia aquí es muy importante. Hagamos que esta historia siga viva. Y si te gustó esta narración, te recomiendo que veas la historia de Doña Emilia, que aprendió a leer a los 74 años para escribirle una carta de despedida a su esposo. Es una historia muy fuerte y profunda que te emocionará. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por permitir que una abuela mexicana comparta con ustedes sus recuerdos, sus tristezas y sus logros. Hasta la próxima historia. Y que te abrace con mucho amor como este. Dona Matilde Sánchez de la Cruz. Yeah.